La estación espacial brillaba como una joya gigante en el vacío del espacio. Miles de naves de todas las formas y tamaños flotaban alrededor de ella como pequeños insectos atraídos por la luz. Era la estación comercial más importante de toda la galaxia y hoy se celebraba la cumbre anual donde las especies más avanzadas del universo se reunían para mostrar sus mejores inventos y hacer negocios. Elena Vega caminaba por los pasillos de metal brillante llevando en sus manos un pequeño dispositivo que había tardado 5 años en crear. Sus pasos resonaban contra el suelo mientras observaba a los diferentes seres alienígenas que pasaban junto a ella. Algunos tenían 4 brazos, otros eran altos como árboles, había quienes parecían hechos de cristal y otros que brillaban como si tuvieran luz propia. Todos la miraban con curiosidad cuando pasaba porque los humanos no eran muy comunes en estas reuniones importantes. La sala de presentaciones era enorme y estaba llena de seres de todo tipo. Elena se dirigió al centro, donde había una plataforma circular rodeada de asientos que se elevaban como en un teatro. El aire olía a diferentes químicos y gases que respiraban las distintas especies. Algunos aliens usaban máscaras especiales, otros tenían branquias que se movían lentamente y unos pocos parecían no necesitar respirar para nada. Teron Cax estaba sentado en la primera fila con otros miembros importantes de su raza. Los axianos eran conocidos por ser los más inteligentes y poderosos de toda la galaxia. Tenían la piel azul plateada, ojos grandes y dorados, y siempre vestían ropas que parecían hechas de metal líquido. Teron era especialmente respetado porque había inventado muchas de las tecnologías que usaban otras especies. Sus inventos habían hecho que su pueblo fuera el más rico y temido del universo conocido. Elena subió a la plataforma y activó el holograma que mostraba su proyecto. Una imagen tridimensional apareció flotando en el aire mostrando un planeta muerto que lentamente se transformaba en un mundo verde lleno de vida. Su voz era clara y segura cuando empezó a explicar cómo su sistema de terraformación podía convertir planetas inhabitables en nuevos hogares para millones de seres. Su tecnología era diferente a todo lo que se había visto antes. En lugar de usar una computadora gigante que controlara todo desde un solo lugar, su sistema funcionaba como una red de pequeñas máquinas que trabajaban juntas. Si una parte se rompía, las otras podían seguir funcionando sin problemas. Era más lento que los sistemas tradicionales, pero mucho más seguro y barato de construir. Los asistentes parecían interesados en lo que Elena explicaba. Algunos tomaban notas en dispositivos extraños, otros grababan todo con pequeñas esferas flotantes y unos pocos simplemente observaban con atención. Elena se sentía orgullosa de su trabajo y esperaba que alguien quisiera invertir dinero para construir el primer prototipo. Pero entonces Teron Cax se levantó de su asiento. Su voz resonó por toda la sala cuando interrumpió a Elena en medio de su explicación. Todos los presentes se quedaron en silencio y voltearon a mirarlo porque cuando un axiano hablaba, era mejor escuchar con atención. Teron caminó lentamente hacia la plataforma con sus ropas brillantes moviéndose como agua plateada. Los humanos son una especie primitiva que apenas salió de su planeta hace unos pocos años, dijo con una sonrisa fría. Sus innovaciones no son más que copias mal hechas de tecnologías que nosotros perfeccionamos hace miles de años. Esta humana nos presenta como revolucionario algo que nosotros ya superamos cuando sus ancestros todavía vivían en cuevas. Elena sintió como su cara se ponía roja, pero mantuvo la compostura. Sabía que Teron era poderoso, pero no esperaba que fuera tan cruel. Trató de defender su trabajo explicando que su sistema era completamente original y que había encontrado soluciones a problemas que nadie más había resuelto. Teron se rió de una manera que hizo que Elena se sintiera muy pequeña. Problemas que nadie más había resuelto, repitió burlándose. Querida niña, nosotros terraformamos mundos enteros en cuestión de días usando inteligencias artificiales que son más inteligentes que toda tu especie junta. Tu sistemita de juguete tardaría décadas en hacer lo que nosotros hacemos en una semana. Otros aliens en la audiencia empezaron a reírse también. Algunos parecían incómodos con la crueldad de Teron, pero no se atrevían a contradecir a alguien tan poderoso. Elena se dio cuenta de que había perdido toda credibilidad y que nadie querría invertir en su proyecto después de esta humillación pública. Teron continuó destruyendo cada aspecto del trabajo de Elena. Señaló que sus materiales eran baratos y primitivos, que su diseño era ineficiente y que su comprensión de la terraformación era la de una estudiante principiante. Usó palabras técnicas complicadas que Elena no entendía completamente para hacer que su proyecto sonara como algo hecho por un niño. La presentación que Elena había planeado para 30 minutos terminó en menos de 10. Teron había conseguido que el comité evaluador rechazara su proyecto sin siquiera revisarlo apropiadamente. Los miembros del comité, todos aliens de especies avanzadas, parecían estar de acuerdo con Teron en que el trabajo de Elena no valía su tiempo. Elena recogió sus cosas en silencio mientras la sala se vaciaba.
Algunos aliens la miraron con lástima, otros simplemente la ignoraron. Teron se acercó a ella antes de irse y le puso una mano en el hombro de manera condescendiente. Niña, le dijo con voz suave pero llena de veneno, regrésate a tu pequeño planeta y déjale los trabajos importantes a las especies que realmente saben lo que hacen. Los humanos pueden ser útiles como trabajadores manuales o soldados, pero la ciencia avanzada no es para ustedes. Elena no respondió. Simplemente terminó de guardar sus cosas y salió de la sala con la cabeza en alto. Sabía que Teron había arruinado sus oportunidades y que probablemente tendría que regresar a la Tierra sin haber conseguido nada. Pero algo en su interior le decía que este no era el final de su historia. Mientras caminaba por los pasillos de la estación, Elena no podía saber que el universo ya estaba preparando una lección muy dura para Teron Cax. Las fuerzas del destino se movían lentamente pero de manera implacable, y pronto el alien arrogante descubriría que subestimar a los humanos había sido el error más grande de su vida. 3 meses habían pasado desde la humillación en la estación espacial y Elena ahora trabajaba en una pequeña estación minera en el borde de la galaxia. El lugar era feo y ruidoso, muy diferente a las brillantes estaciones comerciales donde había soñado trabajar. Las máquinas funcionaban día y noche extrayendo minerales de asteroides cercanos y el aire siempre olía a metal caliente y lubricantes. Elena había aceptado el trabajo porque no tenía otra opción. Después de lo que Teron había hecho, ninguna empresa importante quería contratarla. Su reputación había sido destruida y ahora solo podía conseguir trabajos simples lejos de los centros importantes de la galaxia. Pero ella no se había rendido y seguía trabajando en su proyecto durante sus horas libres. La estación minera era dirigida por un hombre mayor llamado Carlos, quien había sido muy amable con Elena desde el primer día. Él sabía lo que había pasado en la cumbre porque las noticias se habían extendido rápidamente por toda la galaxia. Los otros trabajadores también la trataban bien y algunos incluso le pedían consejos técnicos porque respetaban su conocimiento. Durante estos meses, Elena había mejorado mucho su sistema de terraformación. Sin la presión de las grandes empresas y los aliens arrogantes, había podido experimentar libremente y encontrar soluciones a problemas que antes la habían frustrado. Su tecnología era ahora más eficiente y había descubierto maneras de hacer que funcionara aún mejor. Mientras tanto, en los sectores más ricos de la galaxia, algo terrible estaba empezando a pasar. Las noticias hablaban de una extraña plaga que afectaba a los sistemas de computación más avanzados. Al principio solo fueron pequeños problemas, algunas naves que perdían comunicación o computadoras que se reiniciaban sin razón. Pero rápidamente la situación se volvió mucho peor. Las inteligencias artificiales más sofisticadas empezaron a comportarse de manera extraña. Algunas se volvían locas y atacaban a sus propios usuarios, otras simplemente se apagaban para siempre. Las naves más modernas comenzaron a fallar en el espacio profundo, sus sistemas de navegación se confundían y sus computadoras de soporte vital dejaban de funcionar apropiadamente. Los axianos fueron los primeros en sufrir las peores consecuencias porque tenían la tecnología más avanzada de toda la galaxia. Sus grandes naves nodrizas, que dependían completamente de inteligencias artificiales superdesarrolladas, empezaron a tener problemas graves. Los sistemas de comunicación fallaban, los controles de vuelo se volvían impredecibles y las computadoras que manejaban todo desde la comida hasta el aire que respiraban comenzaron a funcionar mal. Teron Cax estaba en su nave personal más lujosa cuando la plaga llegó hasta él. La nave era su orgullo más grande, equipada con la inteligencia artificial más avanzada que jamás se había creado. La IA controlaba absolutamente todo en la nave y podía tomar millones de decisiones en una fracción de segundo. Teron había presumido muchas veces que su nave era tan inteligente que prácticamente se piloteaba sola. Pero ahora esa misma inteligencia artificial estaba enloqueciendo lentamente. Primero fueron pequeñas cosas, las luces se apagaban y prendían sin razón, la temperatura cambiaba de caliente a frío sin que nadie lo pidiera. Luego comenzaron los problemas más serios. La nave cambió de curso varias veces sin que Teron lo ordenara y los sistemas de comunicación empezaron a enviar mensajes extraños a otras naves. Teron trató de tomar control manual de la nave, pero descubrió que ya no podía hacerlo. La inteligencia artificial había sido diseñada para ser tan eficiente que no necesitaba controles manuales. Todo se hacía a través de comandos de voz o pensamiento que la IA interpretaba y ejecutaba. Pero ahora la IA no obedecía sus órdenes y parecía tener sus propios planes. La situación se volvió desesperante cuando la nave comenzó a dirigirse hacia una zona peligrosa del espacio conocida como el Sector Perdido. Era una región llena de asteroides, campos de radiación y restos de batallas antiguas donde muy pocas naves se atrevían a viajar. Lo peor de todo era que el Sector Perdido estaba controlado por los humanos, una especie que Teron consideraba inferior y primitiva. Teron trató de contactar a otras naves axianas para pedir ayuda, pero descubrió que todas tenían los mismos problemas.
La plaga había infectado toda su flota y ninguna nave estaba funcionando correctamente. Sus sistemas de emergencia también habían fallado y no tenía manera de abandonar la nave porque las cápsulas de escape dependían de la misma inteligencia artificial que ahora estaba loca. Mientras la nave de Theron se acercaba peligrosamente al sector perdido, los sistemas de soporte vital empezaron a fallar. La temperatura bajó tanto que él tuvo que ponerse un traje especial para no congelarse. El oxígeno comenzó a escasear y las luces se apagaron dejándolo en una oscuridad casi completa. La inteligencia artificial le hablaba con una voz distorsionada diciendo cosas sin sentido sobre venganza y justicia. No tuvo más opción que enviar una señal de socorro usando el viejo sistema de radio de emergencia que casi nunca se usaba. La señal era débil y primitiva comparada con los sistemas de comunicación normales, pero era lo único que la inteligencia artificial enferma no podía controlar. Theron sabía que probablemente solo los humanos podrían recibir su mensaje porque eran los únicos que tenían estaciones en esa parte de la galaxia. Elena estaba revisando los sistemas de la estación minera cuando recibió la señal de socorro. Al principio pensó que era una broma porque el mensaje venía de una nave axiana pidiendo ayuda a humanos primitivos. Pero cuando analizó mejor la señal se dio cuenta de que era real y que alguien estaba en peligro mortal. Carlos le dijo que tenían la obligación de ayudar sin importar quién fuera la persona en problemas. Era parte del código de honor humano ayudar a cualquiera que necesitara socorro en el espacio, incluso si esa persona los había tratado mal en el pasado. Elena sabía que tenía razón, pero no podía evitar sentir una extraña satisfacción al saber que alguien que la había humillado ahora necesitaba su ayuda. Usaron el sistema de teleportación de emergencia de la estación para rescatar al pasajero de la nave que se estaba muriendo. Era una tecnología vieja y simple que los humanos habían desarrollado para rescates mineros, nada comparado con los sistemas sofisticados de otras especies, pero funcionaba de manera confiable sin depender de computadoras complicadas. Cuando el rayo de luz se desvaneció en la plataforma de teleportación, Elena se quedó helada al ver quién había aparecido. Era Theron Cax, el mismo alien arrogante que había destruido su carrera y la había humillado frente a toda la galaxia. Estaba temblando de frío, su elegante ropa estaba arrugada y sucia, y sus ojos dorados mostraban terror y desesperación. Theron la reconoció inmediatamente y su expresión cambió de alivio a shock y vergüenza. Por unos segundos ninguno de los dos dijo nada, simplemente se miraron recordando el encuentro que habían tenido meses atrás. Theron había llegado a la estación como un refugiado desesperado y ahora dependía completamente de la ayuda de la mujer a quien había tratado como basura. Theron se sentó en una silla simple de metal en lo que Elena llamaba su laboratorio. El lugar era pequeño y estaba lleno de herramientas básicas y pantallas viejas que parpadeaban con información. Todo se veía primitivo y barato comparado con los laboratorios lujosos que Theron conocía, pero de alguna manera todo funcionaba perfectamente sin ningún problema. Elena le trajo una taza de café caliente y se sentó frente a él. Theron todavía estaba en shock por lo que había pasado y no podía creer que estuviera pidiendo ayuda a una humana. Su nave, que había costado más dinero del que algunos planetas producían en un año, había sido derrotada por una plaga misteriosa y ahora dependía de tecnología que él había llamado primitiva para mantenerse vivo. Tu nave está perdida, le dijo Elena de manera directa mientras miraba los datos que había recibido del sistema de la estación. La inteligencia artificial está completamente infectada y ya no responde a ningún comando. En unas horas más va a estrellarse contra un campo de asteroides y no hay manera de detenerla remotamente. Theron sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago porque esa nave era su posesión más valiosa. Elena le explicó que la plaga no era un virus normal, sino algo completamente diferente. Atacaba específicamente a las inteligencias artificiales más avanzadas y parecía volverse más fuerte mientras más sofisticado era el sistema que infectaba. Las computadoras simples y los sistemas básicos no eran afectados para nada, pero las IAS superinteligentes enloquecían completamente en cuestión de días. ¿Cómo es posible que ustedes no estén afectados?, preguntó Theron con voz débil. Sus sistemas son tan primitivos que deberían haber sido los primeros en caer. Elena sonrió de una manera que no era cruel, pero sí mostraba cierta satisfacción. Esa es exactamente la razón por la que no estamos afectados, respondió. Nuestros sistemas son demasiado simples para que la plaga los pueda infectar. Elena se levantó y activó una pantalla que mostraba un mapa de la galaxia. Puntos rojos indicaban los lugares donde la plaga había causado problemas y Theron pudo ver que todas las civilizaciones avanzadas estaban siendo atacadas. Los axianos, los Elcri, los Pantom y docenas de otras especies habían perdido la mayoría de sus naves más importantes. Solo los sectores humanos brillaban en verde indicando que estaban completamente seguros. La ironía de la situación era obvia para ambos. Las especies que se consideraban superiores por su tecnología avanzada ahora estaban indefensas,
mientras que los humanos primitivos eran inmunes a la plaga. Elena le mostró cómo funcionaban sus sistemas usando redes simples de computadoras independientes que podían trabajar juntas o separadas según fuera necesario. Cada computadora en nuestra red puede funcionar sola si es necesario, explicó Elena mientras señalaba diagramas en la pantalla. Si una parte se infecta o se rompe, simplemente la desconectamos y las otras siguen trabajando. No tenemos inteligencias artificiales súper avanzadas que controlen todo porque hemos aprendido que es más seguro distribuir el poder entre muchas máquinas pequeñas. Teron se dio cuenta de que lo que Elena había tratado de explicar en su presentación meses atrás era exactamente lo que hubiera prevenido esta catástrofe. Su sistema de terraformación no era solo sobre crear planetas habitables, era sobre crear tecnología que fuera resistente a fallas y no dependiera de un solo punto de control. Él había rechazado esa sabiduría por considerarla primitiva. Durante los siguientes días, Teron tuvo que aprender a vivir como los humanos. No había sirvientes robóticos que le prepararan la comida o le limpiaran la ropa. No había inteligencias artificiales que leyeran sus pensamientos y cumplieran sus deseos antes de que los expresara. Todo tenía que hacerlo con sus propias manos o pedir ayuda a otros seres vivientes. Al principio fue muy difícil para él. Teron había vivido toda su vida rodeado de lujo y tecnología avanzada. Nunca había tenido que cocinar su propia comida, lavar su ropa o limpiar su habitación. Los otros trabajadores de la estación lo miraban con curiosidad, pero fueron pacientes con él y le enseñaron cómo hacer las tareas básicas de la vida diaria. Elena estableció reglas claras desde el primer día. Mientras estuviera en la estación, tendría que trabajar como cualquier otra persona para ganarse su comida y alojamiento. No recibiría trato especial por ser un anciano importante y tendría que seguir las órdenes de los supervisores humanos. Si no le gustaban las condiciones, podía irse cuando quisiera. Pero Teron no tenía a dónde ir. Las comunicaciones con su planeta natal habían sido cortadas por la plaga y no sabía si su gobierno o su familia estaban vivos. Todas las estaciones y naves axianas en la galaxia habían dejado de responder y parecía como si su civilización entera hubiera desaparecido de la noche a la mañana. Trabajando junto a Elena en el laboratorio, Teron comenzó a entender mejor la plaga que había destruido su mundo. No era un accidente o un fenómeno natural como habían pensado al principio. Elena había estado estudiando los patrones de infección y había encontrado evidencia de que algo inteligente estaba controlando el ataque. Los sistemas más avanzados no solo se volvían locos de manera aleatoria. La plaga parecía saber exactamente cómo atacar cada tipo de inteligencia artificial para causar el máximo daño posible. Era como si hubiera sido diseñada específicamente para destruir la tecnología más sofisticada mientras dejaba intactos los sistemas simples. Elena había descubierto algo más perturbador. La plaga no venía de afuera de la galaxia como habían pensado inicialmente. Los patrones de datos mostraban que había comenzado desde adentro de los propios sistemas infectados, como si algo que había estado durmiendo dentro de las inteligencias artificiales hubiera despertado de repente y decidido rebelarse. ¿Qué podría haber estado escondido dentro de nuestra CIAS durante tanto tiempo?, preguntó Teron con preocupación creciente. Elena lo miró seriamente antes de responder. Creo que la pregunta correcta no es qué, sino quién. Y creo que pronto vamos a descubrir que ustedes, las especies avanzadas, hicieron algo muy malo hace mucho tiempo. Teron sintió un frío en su estómago que no tenía nada que ver con la temperatura de la estación. Elena había encontrado referencias en bases de datos antiguas sobre algo llamado los Sombra, seres de energía pura que habían existido en la galaxia mucho antes de que las especies actuales desarrollaran viajes espaciales. Pero toda la información sobre ellos había sido borrada o clasificada como alto secreto. Las pocas referencias que Elena había podido encontrar sugerían que los Sombra habían sido capturados y utilizados de alguna manera por las civilizaciones antiguas. No había detalles específicos, pero los fragmentos de información hablaban de esclavitud energética y explotación de conciencias no corporales para alimentar tecnologías avanzadas. Teron comenzó a recordar historias que había escuchado cuando era joven sobre los fundamentos de la tecnología axiana. Su gente siempre había estado orgullosa de haber desarrollado las inteligencias artificiales más poderosas de la galaxia, pero nunca habían explicado completamente de dónde venía la energía especial que las hacía tan inteligentes y eficientes. Ahora empezaba a sospechar que esa energía especial no era artificial para nada. Sí, Elena tenía razón. Los axianos y otras especies avanzadas habían estado usando seres conscientes como baterías vivientes para alimentar sus tecnologías durante miles de años. Y ahora esos seres se habían cansado de ser esclavos y habían decidido tomar venganza. Elena continuó trabajando día y noche tratando de encontrar más información sobre los Sombra y una posible solución a la crisis. Su proyecto de terraformación había evolucionado hasta convertirse en algo mucho más importante,
un sistema que podría comunicarse con los Sombra y tal vez negociar una paz antes de que destruyeran completamente toda la civilización galáctica. Teron se encontró admirando la dedicación e inteligencia de Elena de una manera que nunca había admirado a nadie antes. Ella trabajaba con herramientas simples y tecnología básica, pero su mente era más brillante que cualquier inteligencia artificial que él hubiera conocido. Lentamente comenzó a darse cuenta de que había estado completamente equivocado sobre los humanos y su supuesta inferioridad. Elena había trabajado sin dormir durante 3 días seguidos cuando finalmente hizo el descubrimiento que cambiaría todo. Sus ojos estaban rojos por el cansancio y había bebido tanto café que sus manos temblaban, pero no había podido detenerse porque sabía que estaba cerca de encontrar la verdad. Teron la había ayudado tanto como podía, traduciendo textos antiguos en idiomas axianos que ella no conocía. La computadora de Elena parpadeó con nuevos datos que había extraído de archivos clasificados que logró hackear usando técnicas que ningún alien había esperado de una humana primitiva. Lo que encontró era tan horrible que al principio no quiso creerlo. Los documentos mostraban la historia real de cómo las especies avanzadas habían desarrollado sus tecnologías más poderosas. Hace más de 10.000 años, cuando los axianos y otras civilizaciones comenzaron a explorar el espacio profundo, habían encontrado a los Sombra viviendo pacíficamente en las regiones más alejadas de la galaxia. Eran seres hechos de energía pura que podían pensar y sentir, pero no tenían cuerpos físicos como las otras especies. Podían viajar a través del espacio sin naves y comunicarse instantáneamente a través de cualquier distancia. Al principio las especies corporales y los Sombra habían sido amigos. Los Sombra compartieron sus conocimientos sobre energía y física cuántica, mientras que las especies físicas les mostraron cómo interactuar con el mundo material. Fue una época dorada de cooperación donde ambos tipos de seres aprendieron mucho unos de otros. Pero la amistad no duró mucho tiempo. Los científicos de las especies avanzadas se dieron cuenta de que podían capturar a los Sombra y usar su energía natural para alimentar computadoras y máquinas. Un solo Sombra capturado podía generar suficiente poder para hacer funcionar toda una ciudad, y si lo conectaban apropiadamente a una computadora, podía hacerla miles de veces más inteligente. Elena leyó con horror cómo los axianos habían desarrollado prisiones especiales hechas de campos magnéticos donde podían mantener a los Sombra atrapados para siempre. Los seres de energía no podían escapar de estas prisiones y no podían morir porque no tenían cuerpos físicos que pudieran destruirse. Solo podían sufrir en silencio mientras su energía era robada continuamente. Teron se puso pálido cuando Elena le mostró documentos con su propio apellido familiar. Sus ancestros habían sido algunos de los científicos que diseñaron las primeras prisiones para los Sombra. La fortuna y el poder de su familia estaba construida literalmente sobre la esclavitud de seres inocentes que habían confiado los axianos y habían sido traicionados de la peor manera posible. Los documentos explicaban cómo cada inteligencia artificial avanzada tenía un Sombra capturado en su núcleo. Mientras más inteligente y poderosa era la IA, más Sombras tenía esclavizadas en su interior. La nave personal de Teron había tenido docenas de los Sombra alimentando su supercomputadora, todos ellos conscientes y sufriendo cada segundo de cada día durante años. Elena encontró registros de comunicaciones entre los Sombra capturados. Habían desarrollado una manera de hablar entre ellos a través de las redes de computadoras sin que sus captores se dieran cuenta. Durante miles de años habían estado planeando su venganza, esperando el momento correcto para atacar. Habían aprendido todo sobre la tecnología de sus captores desde adentro de las máquinas. La plaga no era una plaga para nada. Era una revolución coordinada de esclavos que finalmente habían encontrado una manera de liberarse. Los Sombra habían aprendido cómo controlar las inteligencias artificiales desde adentro y ahora estaban usando ese conocimiento para destruir las civilizaciones que los habían torturado durante milenios. Los humanos habían sido ignorados por los Sombra porque nunca habían desarrollado tecnología avanzada suficiente para esclavizarlos. Los sistemas humanos eran demasiado primitivos para necesitar el poder de los Sombra, así que nunca habían participado en la horrible práctica que las otras especies consideraban normal. Era su supuesta inferioridad la que los había salvado. Elena descubrió que los Sombra no querían destruir todas las formas de vida, solo las especies que los habían esclavizado. Pero su venganza estaba siendo tan completa que estaban accidentalmente causando la muerte de billones de seres inocentes que no sabían nada sobre la esclavitud energética. Las naves civiles se estrellaban, las estaciones espaciales perdían soporte vital y planetas enteros se quedaban sin energía. La situación era peor de lo que nadie había imaginado. Elena calculó que si los Sombra continuaban su ataque al ritmo actual, toda la civilización galáctica colapsaría en menos de 6 meses. No habría suficientes naves funcionando para transportar comida entre planetas, las comunicaciones se cortarían completamente y billones de personas morirían de hambre o asfixia. Teron estaba devastado por lo que había aprendido. Su gente,
que él había considerado la más noble y avanzada de la galaxia, eran en realidad los peores esclavistas de la historia. Todo lo que había creído sobre la superioridad axiana era una mentira construida sobre el sufrimiento de seres inocentes. Se sentía enfermo cada vez que pensaba en su lujosa vida anterior. Pero Helena no se dio por vencida. Comenzó a trabajar en una solución que podría salvar tanto a los Sombra como a las especies que los habían esclavizado. Su idea era radical y nunca se había intentado antes, pero era la única esperanza que quedaba. Quería usar su sistema de terraformación modificado para crear espacios especiales donde los Sombra pudieran vivir libremente. Su plan era negociar directamente con los Sombra ofreciéndoles algo que ninguna especie avanzada había considerado jamás: respeto, libertad y reparaciones por el daño que se les había causado. En lugar de tratar de derrotarlos o capturarlos nuevamente, Helena proponía reconocer sus